En las últimas décadas, Estados Unidos ha vivido un vaivén de secretos, rumores, testimonios y desmentidos en torno a los llamados fenómenos aéreos no identificados, conocidos ahora bajo las siglas oficiales UAP. Lo que antes se relegaba a la cultura pop y a la ficción cinematográfica, con luces en el cielo, platillos voladores y teorías conspirativas, se ha ido filtrando a los recintos más serios de la política de la seguridad nacional, el Congreso de los Estados Unidos. Y cada vez que un testigo militar, un funcionario de inteligencia o un periodista especializado se sienta frente a los legisladores y jura decir la verdad, la tensión se hace palpable, no solo en Washington, sino en la opinión pública global. Porque lo que se discute ahí ya no son películas ni leyendas urbanas, sino la posibilidad de que haya fenómenos reales que no podemos explicar con la tecnología humana conocida. Y peor aún, la posibilidad de que parte de esa información se esté ocultando deliberadamente al resto de la humanidad. Antes de entrar a lo ocurrido el martes 9 de septiembre de 2025, vale la pena recordar que no es la primera vez que el Congreso ha abierto sus puertas a este tipo de testimonios. En julio de 2023, por ejemplo, 3 figuras clave estremecieron al mundo al declarar bajo juramento que Estados Unidos poseía restos biológicos no humanos y que existían programas secretos de recuperación de objetos anómalos. Uno de ellos, David Grush, exoficial de inteligencia, aseguró que había entrevistado a más de 40 testigos y que conocía con precisión las ubicaciones de esos supuestos materiales. Sus palabras encendieron titulares en todo el planeta, aunque el Pentágono salió a negarlo rotundamente, argumentando que no existía evidencia firme que sustentara tales afirmaciones. Y aquí surge la primera pregunta inevitable. ¿Es ético que un gobierno acumule información tan sensible y potencialmente revolucionaria y decida no compartirla con sus ciudadanos ni con la comunidad internacional? Si existiera siquiera una mínima probabilidad de que no estamos solos, ¿no deberíamos todos participar en esa conversación? ¿O por el contrario, se justifica el secretismo bajo la excusa de proteger la seguridad nacional y evitar el pánico colectivo? Querido espectador, si te interesa este debate y quieres seguir informado de los detalles más polémicos, recuerda suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene es cada vez más intenso y merece ser discutido en comunidad. La audiencia más reciente, celebrada el martes 9 de septiembre de 2025, ha vuelto a sacudir los cimientos del Capitolio. Bajo el título Restoring Public Trust Through UAP Transparency and Whistleblower Protection, el Congreso organizó una sesión que, más allá del nombre burocrático, tenía un trasfondo claro: escuchar a nuevos testigos, evaluar la credibilidad de sus experiencias y, sobre todo, discutir cómo proteger a quienes deciden hablar en público sobre estos temas. La encargada de liderar la convocatoria fue la representante Anna Paulina Luna, quien junto con otros legisladores viene impulsando un proyecto de ley que busca extender las protecciones legales a los denunciantes de fenómenos anómalos. El mensaje es contundente. Si alguien en la Fuerza Aérea, la Marina o cualquier agencia federal tiene información clasificada sobre estos fenómenos, debería poder presentarse ante el Congreso sin temor a represalias, sin ser perseguido laboralmente ni sufrir el peso de una burocracia diseñada para silenciar. Entre los testigos de esta jornada estuvieron Dylan Bortland, veterano de la Fuerza Aérea, Jeffrey Nusatelli, también exmiembro de esa rama militar, Chief Alexander Wiggins, George Knapp, periodista especializado en UAP, y Joe Spielberger, abogado de políticas de transparencia. Cada uno aportó una pieza al rompecabezas. Bortland, en particular, estremeció a los presentes con un relato detallado sobre un incidente ocurrido en 2012 en las inmediaciones de la famosa base Area 51. Según su testimonio, alrededor de la 1:30 de la madrugada, observó el despegue de un objeto triangular de unos 30 metros de lado, un triángulo equilátero perfecto que parecía construido con un material extraño, algo que describió como fluido o dinámico, muy distinto a cualquier aleación en aeronaves convencionales. El objeto se elevó en silencio absoluto, sin la vibración característica de motores, sin estruendo, sin llamaradas. Y como si no bastara, su teléfono celular se congeló en ese preciso momento, como si una interferencia tecnológica acompañara al fenómeno. El objeto ascendió en segundos hasta situarse a la altura de un avión comercial y desapareció. Para cualquiera esto suena a ciencia ficción, pero Bortland lo relató con serenidad, bajo juramento y acompañado de un documento escrito entregado al comité. Lo más impactante, sin embargo, no fue solo la visión en sí, sino lo que vino después. Bortland aseguró que desde aquel episodio ha sufrido represalias sostenidas durante más de una década, manipulación de su historial militar, trabas en ascensos, hostigamiento laboral,
campañas de descrédito e incluso intentos de ciberataques para espiar su comunicación con el inspector general. Ha sufrido represalias sostenidas durante más de una década, manipulaciones de mi historial, acoso laboral, hasta intentos de ataques de phishing para saber qué compartí, afirmó ante los legisladores. ¿Qué dice esto de la cultura interna del secreto? ¿Qué tanto miedo se tiene a que la verdad salga a la luz? Si todo fuera un simple malentendido, ¿sería necesario hostigar a un testigo de esa forma? El silencio forzado, las represalias, parecen confirmar que hay algo que se quiere mantener en las sombras. Otro testimonio clave fue el de Jeffrey Newsetelly, quien relató un encuentro en California con lo que describió como un cuadrado rojo brillante que parecía dirigirse directamente hacia la base de defensa de misiles en la que servía. Según sus palabras, se trató de un objeto imposible de catalogar dentro de la física convencional, un fenómeno que parecía desafiar la lógica de vuelo. «Está viniendo hacia nosotros, ahora estás aquí», gritó en el momento, recordando cómo la tripulación interpretó aquel objeto como una amenaza inminente. Que veteranos de la Fuerza Aérea se atrevan a relatar episodios de esta naturaleza ante legisladores, a sabiendas de que se exponen a cuestionamientos y ridiculización, debería hacernos reflexionar. ¿Por qué alguien con una carrera impecable arriesgaría su reputación de esta manera si no estuviera convencido de lo que vivió? El periodista George Knapp, ampliamente reconocido por sus investigaciones sobre el fenómeno, añadió una perspectiva distinta, más analítica. Resaltó que la credibilidad de estos testigos es difícil de poner en duda porque se trata de personas con carreras militares impecables, con entrenamiento para observar, evaluar y reportar fenómenos aéreos con rigor. No son improvisados, no son aficionados con cámaras caseras. Son pilotos, técnicos y soldados habituados a diferenciar un avión convencional de algo fuera de lo común. Knapp además criticó la cultura del secretismo, señalando que la información acumulada por el Estado debería ser objeto de escrutinio público. En sus palabras, no se trata solo de avistamientos espectaculares, sino de la relación entre el gobierno y sus ciudadanos, de la confianza en las instituciones. Y aquí surge otra reflexión ética fundamental. Si el Estado posee información sobre tecnología no humana, debería compartirla. Algunos sostienen que divulgarla podría alterar el equilibrio militar, poner en riesgo la seguridad nacional o incluso la estabilidad económica global. Otros opinan que ocultarla es un crimen contra la humanidad, una negación del derecho colectivo a saber en qué clase de universo vivimos y con qué clase de inteligencias podríamos estar interactuando. ¿Es legítimo que se nos proteja del conocimiento en nombre de la seguridad? ¿O es más grave la traición de mantenernos en la ignorancia, como si fuéramos menores incapaces de lidiar con la verdad? En paralelo, se discutió en el Congreso un proyecto de ley llamado EOP Whistleblower Protection Act, impulsado por Tim Burchett y Anna Paulina Luna. La idea es clara: crear un marco legal robusto para que militares, contratistas y funcionarios que tengan información clasificada sobre fenómenos anómalos puedan acudir al Congreso sin miedo a perder su trabajo, ser perseguidos laboralmente, ni sufrir el peso de una burocracia diseñada para silenciar. Esta ley, de aprobarse, sería un paso enorme en la apertura de archivos y en la democratización de la información, y plantea otra pregunta ética de fondo. ¿Es necesario legislar para proteger a quienes dicen la verdad? El hecho de que deba existir una ley así es, en sí mismo, una señal alarmante de que el sistema actual castiga la transparencia en lugar de premiarla. Mientras tanto, la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, dependiente del Pentágono, insiste en que no hay pruebas concluyentes de tecnología extraterrestre ni de restos biológicos no humanos. Sus informes oficiales atribuyen la mayoría de los fenómenos errores de sensores, interpretaciones incorrectas o fenómenos naturales mal registrados. Pero entonces, ¿cómo conciliar esa postura oficial con testimonios como el de Borland, que describe un objeto triangular capaz de desafiar las leyes conocidas de la aerodinámica, o con el de Newsetelly, que relata un cuadrado rojo acercándose a velocidad imposible hacia una base militar? La discrepancia es tan grande que inevitablemente genera sospechas. O los testigos mienten deliberadamente, lo cual parece improbable dada la coherencia y la cantidad de voces similares, o el gobierno aún no quiere admitir lo que sabe. Lo que ocurrió el 9 de septiembre de 2025 no es un hecho aislado. Se suma una línea de tiempo que incluye intentos de derribo de objetos no identificados sobre cielos de Estados Unidos y Canadá, investigaciones secretas reveladas por periodistas y testimonios que hablan de programas de ingeniería inversa con materiales desconocidos. Cada pieza va conformando un mosaico complejo, donde lo único claro es la falta de transparencia. Y nuevamente la pregunta ética resuena: ¿puede un gobierno democrático que se debe a sus ciudadanos ocultarles información de este calibre? ¿Dónde termina la seguridad nacional y dónde comienza el derecho colectivo a la verdad? Al cierre de la audiencia, quedó patente que este tema seguirá en la agenda.
Los legisladores se mostraron divididos, algunos pidiendo cautela y más evidencia, otros exigiendo que se abran los archivos de una vez por todas. Lo que parece innegable es que el interés del público va en aumento. La fascinación por lo desconocido, mezclado con la indignación por los posibles encubrimientos, convierten estas audiencias en espectáculos políticos de primer orden. Pero más allá del show, lo que está en juego es la manera en que una sociedad se relaciona con la verdad. Y ahora es tu turno. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que el secretismo está justificado o que estamos frente a una de las más grandes traiciones éticas de la historia moderna? Déjame tus comentarios, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene es cada vez más intenso y merece ser discutido en comunidad. La historia que se escribe hoy en los pasillos del Congreso estadounidense podría marcar el inicio de una nueva era, pero solo si la verdad se comparte